Bueno, muchas gracias por venir a asistir a esta instancia. Eh, bueno, mi nombre es Claudio Escobar. Bueno, y espero que soy parte del CAI. Y bueno, me gustaría conocer un poco de ustedes, como que nos cuenten un poco sobre sus motivaciones, los beneficios y dificultades que han tenido dentro del cargo, trabajando dentro del MOB, qué desafíos se enfrentaron, qué aspectos técnicos tuvieron que tomar en cuenta al momento de trabajar dentro del ministerio, y un poco cómo el rol de la ingeniería que puede tener dentro del ministerio también. No sé si alguno de ustedes desea empezar. Eh, Parte Parte tú tú, si Sergio. quieres, Clemente, parte tú. No, parte tú, Sergio, parte Bueno, tú, parte tú. bueno, yo soy ingeniero civil, estudié en la Chile, después estudié en Francia planificación económica, y después en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, también economía, política industrial, en fin. De manera que desde el principio tuve interés, como muchos de los chicos que nos están escuchando hoy día, veo que hay tres estudiantes, mujeres, y un hombre que no aparece. Entonces, uno empieza a sentir una vocación cuando está en la universidad. Entonces, algunos tenían más interés. En general, los ingenieros se interesan poco por lo público. Hay re pocos políticos ingenieros. Y yo creo que eso es un déficit de Chile, porque, bueno, a mí me gustaba, pero quería siempre aportar desde el lado del conocimiento técnico. No solo de tener una formación política, sino saber hacer algo bien. Entonces, esa es una recomendación que les hago, de concentrarse en la capacidad de ustedes de ser buenos en la disciplina que tienen, pero además de preocuparse de los otros, de los demás, y de ahí entrar a lo público. O sea, yo me alegro mucho que ustedes estén organizando esto para ver cómo se dedican a lo público. Y después, bueno, la vida te lleva en una cierta dirección. Yo fui ministro de Minería, después, bueno, estuve preso, estuve exiliado, pero las cosas entretenidas que hice al principio a la edad de ustedes fue, primero, fui director del Departamento de Industria de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y después en la Corfo fui gerente de planificación industrial, que me pidieron que organizara un equipo para hacer la planificación industrial de Chile, cómo nos íbamos a desarrollar después. Después fui ministro de Minería. Después fui exiliado y preso. Y a la vuelta, de ahí con Clemente empezamos a trabajar juntos. Bueno, fui presidente de partido, que hay pocos ingenieros presidentes de partido. Fui senador, y ahí los ingenieros que estábamos en el Senado, me acuerdo, eran Horvath, Rey, Eduardo, Foxley. No eran muchos, yo creo que éramos esos nomás. Presidentes de la República, ingenieros, Alessandri, Frey, eso, no, los civiles digo. Entonces, es muy importante que ustedes se preocupen de lo público va a tomar mucho cuerpo después del estallido social, después de la pandemia, el mundo que les va a tocar vivir va a ser bastante importante. Una de esas áreas, después, ahí estuve con Mariana Elwin, que está en el grupo ahora de educación, en el Ministerio de Educación, y después en obras públicas. Pero una de las áreas de obras públicas, uno como ingeniero civil se siente más cómodo ahí. Y lo que quería decirles en eso es que, además de que ustedes tengan vocación pública, van a venir cambios muy rápidos. Y entonces, ustedes tienen que tener capacidad de anticipación. Yo creo que la formación de los ingenieros tiene que tomar lo que yo conversábamos recién con Clemente, el tema de la prospectiva, la estrategia, el diseño de escenarios de lo que viene para poder hacer estrategias. Entonces, yo estando en el Ministerio de Obras Públicas, trabajamos mucho una mirada de largo plazo para ordenar las obras y dónde poner el acento, y qué ibas a hacer tú, por ejemplo, en embalses, o qué ibas a hacer en puertos, o qué ibas a hacer en aeropuertos, o qué ibas a hacer en carreteras. Entonces, y preparamos esto. Está en las páginas web que se llama, lo hicimos en ese momento para 10 años. O sea, este año se cumple este libro, yo no sé cuánto se habrá cumplido, pero lo que decíamos, obras públicas para el desarrollo de Chile.
Después se siguió, han salido otros 2030, 2040. Entonces, ¿qué es lo que va a venir grande para los que ustedes que quieran trabajar en esto del tema de futuro? Primero, en energía va a haber un cambio muy importante, especialmente lo que son todas las redes de que tú generas y recibes toda la energía distribuida y lo que se llama el prosumidor, la energía solar. En transporte, todo lo que es vehículos eléctricos, compartir, en los barrios más pequeños, las bicicletas, el transporte público. En agua, viene una cosa muy importante por el cambio climático, tratamientos, reciclaje, desalación, todo lo que son el mejoramiento de las redes de agua. En fin, hay una tarea enorme que viene ahora. ¿Cuáles son las grandes áreas que toma el ministerio? Agregando lo del futuro. Infraestructura, especialmente conectividad, y hay mucho que hacer. Ahí piensen ustedes que nosotros debemos tener unos 100.000 kilómetros de camino y debemos tener, corrígeme Clemente si me equivoco, pero entre 30 y 40.000 pavimentados. Hemos aumentado. Yo creo que estamos como en 40.000, pero en un momento estuvimos haciendo 2.000 pavimentos, de kilómetros pavimentos al año. Al año. Luego vas a tener el área digital. El área digital viene con mucha fuerza, o sea, todo el desarrollo de fibra óptica, si bien tiene que ver con el Ministerio de Transportes, que estaba recién la subsecretaria aquí, Pamela Gidi, pero tiene que ir de la mano la infraestructura, porque si tú piensas en conectividad, no puedes separar una cosa de otra. Y entonces viene fuerte el tema de lo digital. Uno de los grandes proyectos digitales que están no solo en la conexión austral, que se va de Puerto Montt, Puerto Natales hasta Puerto Williams, sino que además se está ahora haciendo una red, reforzando la fibra óptica de todo a lo largo de Chile, pero tenemos el proyecto de conectarnos con Asia, el cable submarino hacia el Asia, que está en discusión de cómo va a ir y cómo va a ser. Luego van a tener ustedes en los temas que vienen para ingeniería todo lo verde. ¿Cómo vamos a hacer construcciones para lo verde? Así como se discute hoy día el cobre verde, y estaba discutiendo hidrógeno generado con energía solar, o sea, hidrógeno verde como combustible alternativo. Bueno, también van a ver eso ustedes en todo lo que significa reciclaje de materiales, de metales, de plástico, diseños, y sin duda el tema del agua que va a estar ahí. La ciudad va a ser un tema muy importante a futuro. La ciudad va a cambiar. Obviamente tiene una experiencia con el metro, que es una cuestión bastante fundamental, presidió esa empresa, pero todo lo que significa barrios, integración de la ciudad, hacer más parejo y menos desigual, más espacios públicos, espacios para bicicletas, transporte eléctrico, eso viene con mucha fuerza y eso tiene que ver con la ingeniería, el diseño de las ciudades y de los arquitectos, por cierto. Entonces, esos temas creo que son muy importantes y yo no puedo dejar de mencionarles como una cosa muy grande que a ustedes les va a tocar, los que se interesen en esto, meterse de frente, el tema de los desastres naturales. Los desastres naturales están provocando también un cambio muy sustantivo en cómo se va a manejar esto. ¿Cómo vas a proteger las ciudades costeras? ¿Cómo vas a diseñar tus puentes y tus caminos? ¿Cómo vas a diseñar embalses? ¿Y dónde vas a hacer embalses? Que en un momento no va a haber el agua que uno pensaba que iba a haber ahí. Si vas a hacer tranques más chicos. ¿Cómo vas a manejar las tecnologías para detectar con sensores las redes y manejar las redes y ahorrar agua? Entonces, esos son temas nuevos. Pero también, fuera de lo estrictamente ingeniería, les quiero decir dos palabras y termino sobre el MOP. Lo demás los vamos conversando a medida que ustedes quieran hacer preguntas. Y ahí lo que quiero decirles es lo siguiente. Va a ser muy fundamental en todo lo que viene para un profesional la relación con la comunidad. Por ejemplo, el MOP, yo me encontré con altos problemas. No teníamos capacidad de diálogo social. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó y tuve que armar un grupo especial fue el acceso sur de Santiago. Cuando lo tomé, a todas las horas paradas, las familias se quejaban de que las construcciones destruían sus casas, no dejaron que las máquinas se movieran, tuvimos que rehacer todo eso, pero conversando con la gente, o sea, el contacto con la sociedad. Y la obra no es para el que la usa solamente, sino para el que vive en su entorno.
va a ser fundamental. Y también la participación de la sociedad en el tema de la protección del medio ambiente. Hay muchos caminos que de repente se pasaban por un lado, pero tenías que cortar árboles. Yo me acuerdo en la costanera de Villarrica, se armó un tremendo despelote porque los tipos querían construir la costanera y estaban cortando árboles antiquísimos. Esos son temas nuevos. El tema de la sociedad organizada en las cuestiones sociales y en las cuestiones verdes es un asunto nuevo para la tarea del Ministerio de Obras Públicas. Y lo otro que es clave, yo diría, hay que reforzar el Ministerio de Obras Públicas. El Estado tiene que tener un papel más fuerte en esa área. Eso significa más ingenieros, mejor preparados los ingenieros. Por ejemplo, nos tocaba muchas veces que no teníamos buenos ingenieros en puentes. Y ustedes han visto algunos de los desastres que hemos tenido con los puentes. Entonces, tú le encargas a un tercero que te lo estudie, pero el Estado tiene que tener capacidad en las concesiones. Tú vas a negociar rutas o aeropuertos. Tienes que tener grandes equipos en el ministerio de técnicos, de ingenieros, de abogados para poder negociar esas cosas y defender los intereses del Estado y exigir la calidad. También es fundamental proyectos nuevos. Esa es tarea para ustedes también. Nosotros tenemos pocos proyectos. Y entonces cuando tú tienes recursos para hacer inversión pública, tienes que tener más capacidad de estudio de esos proyectos. Si haces uno, tienes que tener como 10 alternativas, estudiar los costos, en fin, para poder avanzar. De manera que ahí hay una tarea bastante grande también en los proyectos. La acción directa del MOP. Por razones ideológicas, de alguna manera, durante mucho tiempo, especialmente durante la dictadura, esto se redujo mucho el MOP. No se quería que el Estado no tuviera presencia, ni tuviera mucha gente. Entonces, ¿qué pasaba ahí? A mí me tocó, por ejemplo, el terremoto del 2010. Tuve que ir inmediatamente a Concepción, que es donde había quedado el desastre más grande. Fueron pocos días los que el gobierno de la presidenta Bachelet, el primero, le tocó porque se cambiaba gobierno muy pronto después. Pero si yo no hubiera encargado, por ejemplo, puentes mecanos por el Ministerio de Obras Públicas y no hubiéramos tenido una capacidad de construcción rápida, habríamos quedado desconectados completamente para poder cruzar el Biobío. Yo me acuerdo que me costó que las concesionarias reaccionaran como 40 días. En cambio, a través de la acción rápida del Estado, capacidades de emergencia inmediata, nosotros pudimos hacerlo en 2 días. Entonces, la capacidad pública de acción en esto y de perspectiva que les mencioné, visión, estrategia, diseño y capacidad de acción en coordinación con la comunidad, yo creo que son temas nuevos que también quería mencionarles, que hacen súper atractivo trabajar en esto. El Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios más bonitos, porque tú recorres el país entero, tienes la conectividad interna, no solo de las carreteras, ahora tienes que coordinarte con vivienda para la ciudad, con telecomunicaciones y transporte para ver los temas digitales, con energía, para los embalses que también usan agua para generar energía, lo verde. Entonces, con la minería, porque necesitas agua para la minería y para la agricultura. Entonces, es un ministerio muy interesante, pero el Estado tiene que organizarse no como silos, obras públicas, como ustedes están haciendo ahora. Yo creo que es bueno que de repente hagan una reunión en que crucen, o sea, que esté la gente de transporte, de energía, de infraestructura, porque eso hay que reunirlo en una sola mirada. Entonces hay que aumentar la inversión en infraestructura, pero en el conjunto, coordinado. Ferrocarriles tú no lo puedes separar de vialidad. Ese es un defecto que tiene la institucionalidad chilena. Ese es otro punto que también podemos desarrollar después, cómo se hace una institucionalidad mejor para enfrentar estas tareas. Y una última cosa, los ingenieros son, yo creo, bastante importantes porque tienen una mentalidad para resolver problemas. En política es más fácil tener una mentalidad para crear problemas, pero es bueno también ser capaz de resolver los problemas. Entonces, el ingeniero tiene esa capacidad de atacar el problema. Nosotros tenemos que atacar problemas para orientar nuestra acción. Los problemas sociales, los problemas de agua que estaba mencionando antes. O sea, el ingeniero tiene esa capacidad. Entonces, si se mete más en lo público, va a ver los problemas generales, va a ayudar, tiene la capacidad de hacer cálculo numérico, aunque los jóvenes de ahora la han perdido un poquito, porque el cálculo numérico, yo usaba regla de cálculo, entonces me la tenía que arreglar más con la cabeza, ahora ustedes se las arreglan con los computadores. Entonces,
Pero cálculo numérico ayuda mucho. Hay que cuantificar para no estarse carrileando y diciendo cosas que después no son. Por todas esas razones yo creo que es muy importante esta profesión, es muy importante el MOP y los animo a que estén allí y espero que esto les sirva lo que les estoy contando. Muchas gracias. Muchas gracias, exministro. Clemente, tú dijiste que tenías una mini presentación. Sí, voy a partir conversando y después mostrarle algunas imágenes solamente. Mira, yo creo que me llamó la atención la invitación que fuera Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que el tema debiera ser un poco más amplio, en la misma línea de lo que planteaba Sergio. El tema tiene que ser infraestructura pública. Esa mirada de que los ingenieros van a trabajar en el MOP es un poco el sueño de los 60, me parece a mí. Hoy día, para bien o para mal, la infraestructura pública se construye también a través de empresas como el metro, ferrocarriles, a través de empresas privadas que tienen contratos de construcción y operación de largo plazo, que son las concesionarias, y algunas otras formas de construir infraestructura pública. Entonces yo creo que esa tiene que ser un poquito la mirada. Pero partamos por el MOP de todas maneras. Lo primero, yo no soy ingeniero, yo soy abogado, me siento más cómodo en el colegio de ingenieros que en el colegio de abogados, les quiero ser franco. Pero soy abogado y ejerzo como abogado. Fui presidente de la FEUC y de ahí me surgió, no de ahí, pero ese bichito por lo público del que hablaba Sergio. Obviamente, para mí, me llevó a, bueno, estudié políticas públicas en Estados Unidos, en Georgetown, y cuando volví entré a temas ambientales, estuve en la Comisión Nacional de Medio Ambiente y después en el MOP. Y después en el metro, esa es como y entre medio tuve una campaña de diputado que junté hartos votos, pero no lo suficiente, así que no salí. Pero esa es mi experiencia pública. En que yo le agarré mucho cariño al MOP. Fue una verdadera escuela. Primero porque es el Chile real. Uno tiene la oportunidad de conocer el país. En general es gente buena. El director de vialidad en cada región era un gran ingeniero. O sea, la verdad es que da gusto encontrarse con ese tipo de ingenieros que le han dado su vida al Estado. Con todo, pienso que el MOP está dañado, el MOP está herido en el ala, y eso me parece que eso es un dato que hay que considerar. Problemas de corrupción, a mí me tocó asumir después del MOPGATE, que fue todo un problema de triangulación de platas que hizo que entrara la Contraloría muy fuerte. Entonces, desde esa época, el MOP está muy, muy complicado. Cada acto administrativo del MOP pasa como por 15 abogados distintos. El MOP requiere una renovación importante. Esa es mi mirada. Y está sobredotado en personal de apoyo, infradotado en ingenieros y personal relevante que puede hacer una diferencia. Esa es mi mirada. Yo siempre decía que si yo me podía tomar 4 cafés distintos en la mañana y que entraran distintas personas a servirme el café, pero cuando tenía un tema complejo, no tenía 4 asesores capacitados, sofisticados profesionalmente como para encargarle temas distintos. Tenía que recurrir siempre a la misma gente. O sea, es una pirámide, el MOP, yo creo que de gente, en el que hay mucha gente, como digo, de personal de apoyo, pero poco ingeniero que realmente pueda hacer un aporte. Yo de verdad creo que sería espectacular que ustedes lo pudieran mirar como una alternativa profesional, o por lo menos como una muy buena servicio militar para los primeros años, porque se aprende mucho y esa fue mi experiencia. Me tocó negociar y dirigir y al finalmente aprobar la modificación al Código de Agua. El MOP es el ministerio que tiene toda la relación con el recurso hídrico, tanto a través de la Dirección General de Aguas como a través de la Dirección de Obras Hidráulicas.
y en la época que nos tocó a nosotros estar a cargo, yo fui un poquito antes que Sergio, realmente se vivió una transformación en la infraestructura del país. Entonces, eh, yo creo que de verdad sería espectacular. Voy a tratar de compartir algunas imágenes. Ustedes me dicen si lo logro hacer, porque... Sí, tiene permiso para compartir. Ya. ¿Están viendo las imágenes? ¿Están viendo la presentación? ¿La Sí. están viendo? Ya. Sí, se ve. ¿Y se ve pantalla completa? Está bien. Perfecto. Este era el diagnóstico del déficit de inversión que hizo la Cámara de la Construcción a principios de los 90. Más que mirar los números, vean las fotos. Esa era la Ruta 5. Yo no comparto, y quiero entrar derechamente a algunas afirmaciones, yo no comparto ese eslogan que algunos decían que a raíz del estallido social que decían, bueno, yo también me hice famoso por algún eslogan también, y el tema de que no había aprendido, pero derechamente yo no comparto ese eslogan que decía no son 30 pesos, son 30 años. Yo creo que de verdad este país cambió en los últimos 30 años. Y les quería mostrar la imagen, esa era la Ruta 5, imagínense el peligro de recorrer el país a través de una sola vía, había doble vía solamente hasta Talca. Y el problema es que los recursos del MOP se agotaban en mantener esa doble vía hasta Talca. Entonces, todos los caminos rurales eran de tierra, y este era un tema, la cantidad de gente que moría, la calidad de vida, y se hicieron reformas re importantes que tienen que ver, como por ejemplo, el Estado de Chile no tenía plata, y se incorporaron las concesiones, y este es un segundo punto, porque a mí también me molestan mucho de que nosotros fuimos partidarios de las concesiones y que concesionamos mucho, obvio. El Estado de Chile no tenía plata, y todavía no la tiene, a mi juicio, para realizar las inversiones necesarias, que no fueron solamente a través del Ministerio de Obras Públicas. Por eso yo les digo que hay que ampliar un poquito la mirada. Se creó un sistema de concesiones también en los puertos. Chile tiene pocos puertos, pese a que tiene mucha costa. Y la inversión privada en puertos fue clave para que Chile pudiera exportar y modernizarse industrialmente. Y también en las sanitarias, las concesiones de las sanitarias permitieron tratar el agua servida. Si nosotros teníamos problemas de tifus, teníamos problemas de cólera, los cursos superficiales de agua tenían agua servida, y hoy día pasamos de ser un país a niveles de África subsahariana, es decir, con bajísimos niveles de tratamiento de agua servida, a niveles hoy día europeos, cercanos al 90% de tratamiento de agua servida. Toda esta modernización se hizo por la vía de incorporar capital privado que no había, y a través de distintas leyes que se han seguido creando. Y aquí hubo una modernización, como decía, que fue en todo el país, en carreteras, en aeropuertos. Lo que se hizo, por ejemplo, en la región metropolitana, de incorporar varias autopistas con un solo tag, también fue bastante moderno y novedoso, y además muchas de estas empresas extranjeras lo que hicieron fue traer tecnologías de construcción interesantes y atractivas. No los quiero aburrir con muchas imágenes, pero yo por lo menos reivindico mucho la labor que se hizo en este tiempo, y estas eran las rotondas, y esto es lo que es hoy día, estos eran los caminos, y estas son las autopistas que hay hoy día. Esto le cambió la cara al país, y yo pienso que en eso obviamente el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol fundamental. Los niveles de inversión fueron bastante altos, tuvimos en algunos momentos algunos años de baja, pero sí me quiero rescatar así que todo eso como un primer capítulo. Pero el segundo capítulo que me parece interesante mostrar es lo que, haciendo también eco de lo que planteaba Sergio, de que aquí falta perspectiva. Yo echo de menos en el Ministerio de Obras Públicas y en el gobierno en general un equipo que esté pensando el país y que esté pensando la infraestructura del país. Y de nuevo, aunque haya un pequeño grupo en la dirección de planeamiento, uno no puede pensar que en una economía en que el Estado representa el 30%,
ese grupo pequeño es el que va a definir toda la infraestructura de todo el país. Yo creo firmemente en que también la iniciativa privada puede proponer ideas. Y lo que muestra este gráfico es cómo han venido a la baja lo que se llaman las iniciativas privadas de infraestructura. Las iniciativas privadas de infraestructura. Entonces, a mí lo que me preocupa del Ministerio de Obras Públicas es que hoy día no existe ese grupo que, Sergio, es de las pocas personas en el país que está preocupado de pensar la infraestructura futura. El MOP no tiene ese grupo. El gobierno de Chile, el Estado de Chile no la tiene. No hay un equipo, más aún, imagínense, que lo hubiera, que fuera capaz de trascender los gobiernos, es decir, que cambian los gobiernos y ese equipo permanece. Eso no existe. No somos capaces de tener un grupo que esté diseñando la infraestructura futura del país. Tiene una cosa bastante interesante la ley de concesiones, como les decía yo, que permite que privados presenten iniciativas, pero esos incentivos son bajos y los tiempos de desarrollo de los proyectos son muy largos porque hay mucha burocracia en el MOP, hay mucho temor, está todo el mundo perseguido, con nadie se atreve a tomar decisiones. Este no es un problema de este gobierno, de los últimos, qué sé yo, 5 gobiernos. Cada vez el MOP está más asustado, entonces, y ha perdido liderazgo y por lo tanto, ni el MOP tiene la capacidad de pensar el futuro, ni tampoco los privados están interesados en presentar iniciativas. Esto se demuestra en que cuando uno mira la cartera de proyectos nuevos que se están concesionando, la novedad va a la baja. Porque cuando tú dices, claro, está venciendo el contrato de la concesión de Santiago a Valparaíso, hay que renovarlo. Sí, está bien, pero eso es obvio que hay que hacerlo. Pero ¿quién está pensando proyectos nuevos? ¿Ah? Esa es mi gran inquietud. Por último, tengo un pequeño tercer tema, que voy a pasarlo un poco a la rápida y a lo mejor es un poco autorreferente, pero yo una vez que terminé en el Estado, me quise mantener esta inquietud por la infraestructura pública. Y siempre pensé que uno desde el sector privado también puede seguir pensando lo público, seguir proponiendo lo público, porque a veces uno no tiene por qué estar siempre en cargos políticos para estar pensando el país y estar proponiendo. Entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos, perdón que sea autorreferente, pero de cosas que me parece que son innovadoras, que a mí me ha tocado participar o que yo he hecho en verdad ya desde el sector privado, aprovechando la experiencia del sector público. La primera en verdad es una innovación pública. Después del MOB fui al metro y a mí me tocó el metro post-Transantiago. El metro estaba colapsado. Comprar carros cuestan en esa época unos 12 millones de dólares cada tren, que era la forma de enfrentar una mayor demanda. Y diseñamos en el metro, y fue gracias a un espacio de innovación que tuvo el apoyo del equipo directivo y que finalmente implementamos, que es bastante único en el mundo, que es crear, ustedes ya lo conocen, así que ya no les voy a explicar cómo funciona, crear 2 líneas de metro sobre una misma línea de metro, por la vía de saltarse estaciones. La gente de Puente Alto necesitaba el metro para venir a Santiago, no había trenes suficientes, y lo que hicimos fue traerlos saltándose estaciones. Partimos con el sentido inverso, en verdad, porque este no es fácil, no era un tema fácil, el que el metro no parara en todas las estaciones, era un cambio cultural. Estábamos en plena crisis del Transantiago, y nos decían, ¿cómo se les ocurre, con la cagada que hay, hacer que el metro se salte estaciones? Y dijimos, bueno, no importa, lo vamos a hacer porque es poquita gente, lo vamos a hacer en la tarde, de Baquedano hacia Puente Alto, se va a ir saltando estaciones, hay poquita gente, perdón, en la mañana, ¿no es cierto? Es poquita gente la que va para allá, y de esa manera hacemos que haya más trenes que vengan de Puente Alto a Santiago en la mañana, y así aumentamos la oferta sin tener nuevos trenes. La primera semana fue un colapso total, la gente apretaba el botón de pánico, ese de frenaje directo, ¿no es cierto? Y fue un colapso tremendo, pero luego la gente empezó a aprender
Y luego esto que lo hicimos en la hora menos cargada, en el sentido menos cargado, lo empezamos a implementar en la tarde, y después en el sentido más cargado, y después en distintas líneas. Y esto le permitió al Estado de Chile, al Metro, a una empresa del Estado, aumentar fuertemente su oferta en, en más de un 10%, como lo medíamos cada vez que lo hacíamos la innovación, a 0 peso prácticamente. Entonces, esto muestra cómo la ingeniería está también en la gestión, y no solamente y en la gestión de la ciudad, como decía Sergio, que es tan importante, no solamente a través de ladrillos y concreto. Pues como les decía yo, ya completamente el sector privado también me tocó la posibilidad, o tuve la posibilidad de innovar. Formé una empresa de consultoría ambiental, ese fue el primer portal, estaban partiendo las empresas de las .com, y finalmente esto es lo que hay hoy día, es una empresa que se llama Sustentable, una empresa de asesoría ambiental. Levanté capital, yo soy igual que cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Lo único que he recibido es buena educación, pero no le puse plata a esto, sino que una simple buena idea. Y hoy día Sustentable es una empresa en la que trabajan 45 personas y tiene una facturación importante y tiene proyectos en todo el país, y es una empresa de asesoría ambiental. Me parece que es una cuestión interesante cómo uno está aprovechando el aprendizaje en la infraestructura y en el tema ambiental, que siempre ha sido mi tema. Y luego con ex amigos del MOP, con amigos, ex funcionarios del MOP, armamos una cosa parecida a Sustentable. Dijimos, oye, no fue bien con Sustentable, ¿por qué no hacemos algo dedicado a la infraestructura? Y con ex alumnos de Ingeniería de la Chile, como Claudio Sibach, arquitectos como Pablo Alar, Martín Santamaría, abogado, Guillermo Guerrero, ingeniero también de la Católica, todos de la Católica, hicimos una cosa que se llama Nueva Vía Consultora, que lo que buscaba era dar consultoría en infraestructura. Y nadie nos llamó. Entonces dijimos, bueno, nadie nos llama, ¿por qué no hacemos proyectos nuestros, propios? Y empezamos a diseñar proyectos propios que, por la vía de la iniciativa privada de concesión de obra pública, se puede hacer. Y uno de esos proyectos que probablemente ustedes han escuchado hablar es el teleférico Bicentenario. Hoy día está en ejecución, que va desde Providencia, desde el Costanera Center hacia la ciudad empresarial. Nosotros no teníamos plata, solamente teníamos la idea, pero hicimos los estudios y después nos diluimos. Y hoy día somos accionistas súper minoritarios, pero es de un proyecto de concesión que está en ejecución. Otros proyectos, uno que le vendimos a Costanera Norte, la Orbital Sur, que se licita el próximo año, que también lo vendimos a un grupo español, y un teleférico entre Alto Hospicio y Iquique, que también estamos desarrollando los estudios, y ese no lo hemos vendido, estamos desarrollando los estudios. Otros amigos empezamos a desarrollar proyectos solares, aquí básicamente están de nuevo, sin un peso, pero apoyando, armamos un equipo que desarrolla proyectos, junta los permisos, y hemos vendido ya 5 o 6 proyectos solares que privados otras empresas, los compradores los construyen. Y ahora estamos metidos en un proyecto más volado, que es un proyecto de protección de glaciares. A través de unas coberturas, lo que hacemos es cubrir la parte baja de un glaciar y con unas mallas cubiertas por geotextiles, y lo que hacemos, saltándome, láminas, pero estos son los resultados que tenemos, y estos son medidas con un grupo de ingenieros, esta vez de la Chile, y estamos con resultados bastante interesantes de una cuestión bien volada que tiene que ver con el cambio climático. Y espérense, voy a dejar de presentar. Eran solamente las imágenes que quería mostrarles. ¿Ahí dejé de presentar o no? Sí, ahí está la presentación. O sea, está compartiendo pantalla su PPT, eso sí. Dejé de compartir, ¿no es cierto? No, sigue compartiendo. Ahí no sé cómo lo tengo que hacer. A ver. Stop share. Ya, aquí está, stop share. Ya. Bueno, nada, les mostré alguna imagen, a lo mejor me alargué mucho, perdón. Pero lo que quería mostrarles es que, de nuevo, pienso que la mirada es infraestructura pública, y que a esa mirada uno puede, y por lo tanto un poco más amplio que el MOP, y esa mirada uno puede hacerla desde el MOP o desde otros espacios, incluso desde empresas privadas. Uno puede proponerle al MOP determinados proyectos y el MOP acompañarte para que esos proyectos sean, si son de interés público, que el MOP los licite y los concesione.
Así es que yo creo que hay mucho espacio para colaborar en este como gran desafío que es la infraestructura pública. Buenísimo, muchas gracias por la presentación, de verdad muy interesante. Eh, un poco en la línea de las preguntas sobre los proyectos, ¿cómo desde el MOB han trabajado en involucrar a las comunidades dentro de los proyectos? Ya que realmente cuando uno hace un proyecto público de infraestructura, interviene de gran manera la zona donde uno se habita. ¿Y cómo se ha trabajado eso como para poder involucrar a las comunidades dentro de los proyectos? Y a su vez, bueno, creo que también Clement ha trabajado bastante en todo lo que es sustentabilidad. También, Sergio, ¿cómo se ha trabajado del MOB como el tema de sustentabilidad en los proyectos? Bueno, yo creo que es un gran un déficit de un concepto del Estado chico, subsidiario, que no promueve, no es que reemplace lo privado, no promueve la conexión con la sociedad, ni promueve lo que decía Clemente, estupenda tu, no sabía que tenías todas esas iniciativas, las encuentro preciosas todas. Son bonitas, ninguna es rentable, Sergio, pero son bonitas, esa es la Bueno, gracia. pero, claro, pero justamente tiene que ver con lo que estaba diciendo recién. Es el Estado el que tiene que promover que ustedes hagan esas cosas, tiene que alentar, tiene que dar incentivos mayores para las iniciativas de proyectos privados. Pero si tienes un Estado achicado, entonces este Estado tampoco está habilitado para tener relaciones con la comunidad. Y eso es lo nuevo. Entonces ustedes tienen que formarse para hacer eso. Yo les voy a contar la experiencia que les mencioné del acceso sur a Santiago. Bueno, me acuerdo que se inauguró un pedazo, una pelea enorme. Cuando yo asumí, no, estaba todo parado. Y entonces me acuerdo que fui al acto de inauguración a los pocos tiempos de que me habían, la presidenta Bachelet me pidió que fuera su ministro de Obras Públicas. Entonces el chofer y los que iban acompañando me dicen, ministro, cuidado porque hay una manifestación ahí. Entonces vámonos por otro lado y usted entonces para que pueda llegar sin problemas a la inauguración. Entonces claro, yo por mi vida política, por todo lo que pasé, no iba a eludir a la gente que estaba ahí. Además todavía no estaban estos gallos que andan quemando metros, que es otro drama mayor, este otro problema. Son más delincuencia, esa cuestión no tiene nada que ver con protestas sociales. Entonces, le dije, no, lléveme en esa dirección. Fui, me paré, primero empezaron a gritar, en fin, y después le dije, cálmense, si yo quiero oír cuáles son sus problemas para ver cómo los podemos resolver. Y efectivamente los problemas me decían, mire, las máquinas están trabajando acá para hacer el Américo Vespucio y después meterse al oriente, y pasan unas máquinas que vibran, nos han destruido los baños, nos han destruido los vidrios, está lleno de barro, hay unos hoyos enormes, nuestros niños no pueden ir al colegio. Queremos que nos protejan en esto. Entonces eran cosas muy humanas. Entonces yo decía, pero ¿cómo un ministerio entrega una concesión? Entonces yo llamaba a los concesionarios y decía, no, nosotros no tenemos nada que ver. Si ustedes no hacen funcionar las máquinas, me tienen que pagar eso, porque yo no, es fuerza mayor, yo no puedo construir esto. Y entonces vi, ¿quién está a cargo de esto? No había gente capaz, entonces tuve que buscar gente que hubiera sido candidatos de algo, o habían tenido dirigentes sociales de algo, que no le tuvieran miedo a la gente, que se fueran a hablar con ellos, que conversaran con ellos. Bueno, ocurrió por casualidad que una de las dirigentes eran dos mujeres además, que las mujeres dirigían bien. Una había estado en mi campaña senador, me conocía, entonces les pedí ayuda para arreglar los problemas y que yo les iba a ayudar, y la otra era una dirigente socialista de la zona que también nos ubicábamos, o ella me ubicaba, y trabajé con ella, pero tuve que armar un equipo especial. Tuvimos que después negociar con vivienda y botamos unas casas que estaban en la orilla, era imposible, no hay plata, no está el presupuesto. La gente no puede vivir así. Y ocurría que aquí en Américo Vespucio Oriente hacen un túnel minero, les mantienen los jardines por arriba y allá lo que se llama trinchera abierta. Entonces, no puede el Estado tratar de distinta manera a las distintas personas porque son pobres o son ricas en cuanto al tipo de obra que hace. No puede no hablar con la gente, no puede no estudiar los temas de medio ambiente para ver por dónde va a pasar, no puede estar cortando árboles.
cuando un Estado delega o concesiona o entrega y licita a un privado, y no es la función del privado aplicar esas, salvo las normas de medio ambiente, tú tienes una falla. Y la falla del Estado chileno, hemos tenido lo que estamos teniendo, y por eso lo que va a venir hacia adelante tiene que ser de más conectividad con la ciudadanía y con los cambios de sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental. Las innovaciones, lo contaba Clemente, esta cosa del cuidado de los glaciares. El tema de los trenes en altura que te llegan a alto hospicio, son innovaciones fundamentales, yo lo encuentro súper interesante. Pero esa cuestión no tiene apoyo del Estado, tiene que poner la plata a él. Entonces, si tú, para contestarte eso, hay que reforzar esa capacidad. Y hay que reforzarla no solo en el MOP, es el tema de la infraestructura en general y es de la filosofía del Estado nuevo. El Estado nuevo tiene que ser un Estado social de derecho. Y en ese sentido tener una vocación de relación con la ciudadanía. Y tiene que apoyarse en los privados, eso no lo puede hacer el Estado. Y es por eso entonces que formar empresas privadas, pero que tengan apoyo, que tengan orientación, me parece fundamental. Y hacer prospectiva, a volver al tema ese, para mí fue fundamental como ministro. Mira, eso les quiero decir a ustedes, ustedes tienen que hacerlo. Hoy día la incertidumbre es tremenda. Nadie sabe qué vamos a hacer el mundo en 5 años más. Pero al mismo tiempo, las posibilidades de cambiar el mundo son mayores. Hay posibilidades, la gente está más consciente de lo que se puede hacer. Yo veo que hay una generación súper buena que está saliendo, que para reemplazar a las anteriores, mucho mejor preparada, pero no hay vocación por lo público u organización. El ejemplo de Clemente ahora yo lo encontré muy valioso para que ustedes lo puedan tomar. Entonces, esa dimensión me parece muy bien. Y la otra que él tocó, que yo quiero retomarla, fue el tema de la corrupción. La corrupción es uno de los mayores peligros de los ministerios de obras. Ustedes ven lo que pasó con Chirac, el presidente de Francia. Ven lo que pasó en Italia, que desapareció el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, explotaron un escándalo de dineros. Ven lo que pasó en Odebrecht, es el mayor proceso de corrupción latinoamericana que uno conoce, que se pusieron a corromper a medio mundo. Entonces, en las obras públicas hay un riesgo muy grande de corrupción, en que tú te cobran una cantidad y es por menos, o tú encargas que te pavimenten un camino y le ponen menos cemento. Entonces, se creó entonces en el Ministerio de Obras Públicas, lo que decía Clemente, es cierto, miedo a firmar, miedo a avanzar, controles infinitos. Entonces, tenemos un desafío institucional, cómo garantizamos la transparencia, la honestidad, que las empresas que licitan realmente tengan las condiciones. Y no se acuerdan el Caucao, que los tipos pusieron hasta donde pasaban las bicicletas, las pusieron al revés, después tuvieron problemas con el levante de uno de los brazos del puente. Entonces, tenemos que reforzar capacidad técnica y tenemos que mejorar los sistemas de corrupción. Pero eso, claro que nos limita y tenemos que tener el máximo de cuidado. ¿Por qué no se metió Odebrecht acá en Chile? Bueno, yo creo que en parte, y lo mismo la otra OAS, que se metió en el puente Chacao, intentó, pues yo me puse a buscar cuando estalló todo ese escándalo, dije, no se habrá pasado una con OAS. Me sacaron una foto en un diario que aparecía el ministro de Obras Públicas recibiendo a OAS. Felizmente era mi oficina, estaba la bandera chilena, había otros funcionarios. Claro, uno recibía gente, pero siempre, yo nunca recibí solo, nunca. Porque esta cuestión es súper delicada. Bueno, ¿por qué no sé? Porque también tenemos un sistema de licitaciones públicas. Tú entras a una sala grande, entregan las formas técnicas, están periodistas ahí, hay una comisión, el ministro no tiene ninguna idea de quiénes postularon, ni se mete en ninguna comisión. Entonces, todos los resguardos que hay que poner son indispensables, pero lo importante es que no sean resguardos que atemoricen y paralicen. Pero el tema Mongate, que te tocó a ti también, fue un tema bastante complicado. Los otros son las regiones, ahora vamos a tener gobernadores regionales. Vamos a tener que reforzar la capacidad regional de hacer estudios. Ustedes, por ejemplo, salen de ingeniería o de la profesión que quieran, consideren las regiones. Hay que desarrollar altos niveles de capacitación, hay que estudiar
investigar los proyectos, hay que tener capacidad propia, de manera que ese es otro tema bastante importante. Quería hacer esas dos observaciones. Yo solo complementar que creo que hay que mirar bien el ciclo de proyectos, porque, como les decía, el Estado de Chile, y no solo el MOP, está muy pesado, muy lerdo, no puede desarrollar proyectos con agilidad. Este gobierno, por ejemplo, quiere, bueno, que todo el mundo sabe que en un periodo de crisis lo mejor es invertir, ¿no es cierto?, desde Keynes en adelante, ¿no es cierto?, poner mucha plata en infraestructura, por ejemplo. Este gobierno quiere, pero no puede desarrollar más proyectos porque no tiene proyectos. Entonces uno tiene que mirar, a mi juicio, el ciclo de proyectos. Hacienda, para que el MOP no gaste mucho, invierte, y porque además no vende mucho, se invierte poco en ingeniería. Entonces resulta que el MOP, caminos nuevos, grandes, importantes, de 10, 15 kilómetros pavimentados, hará, te invento, 5, 6 al año. Pero tiene ingeniería para desarrollar esos 5 o 6 caminos al año. No tiene ingeniería no tiene 15 o 20 caminos con ingeniería hecha. Porque si tú tuvieras 15, 20 caminos con ingeniería hecha y tienes un problema en uno de esos, que la comunidad se opone, o hay un problema sencillamente que el proyecto no es tan bueno, que las estimaciones de flujo no resultan buenas, entonces privilegian los mejores proyectos. Y eso te permite tener flexibilidad. Gran parte del drama, creo yo, que tenemos nosotros es que tenemos poca ingeniería. Entonces, esos caminos, o 5 o 6 caminos que el gobierno tiene para hacer, tiene problemas en la comunidad, y el MOP prácticamente tiene que pasar por encima de la comunidad, porque si no, se queda sin hacer el camino. Entonces ahí se empieza a producir un círculo vicioso que impide que la infraestructura sea más flexible, que el diseño de la infraestructura sea más flexible. Que tú tienes un periodo de crisis, entonces como entonces tienes 10 caminos para invertir, y que a lo mejor en otros periodos inviertes menos. No, aquí lo que tenemos es como una cosa rígida, en la que si alguien tiene que desarrollar un proyecto, lo tiene que hacer a mata caballo, dentro de plazos, con la ingeniería que tiene, pasando por arriba de las comunidades, en fin. Ahí yo siento que estamos siendo cortoplacistas, y este es un problema tal vez de los gobiernos que son muy cortos. 4 años en materia de infraestructura en general son periodos muy cortos. Los presidentes necesitan legítimamente poner primeras piedras y cortar cintas, tienen que hacerlo. Y entonces todo eso te va llevando a una serie de tendencias que impiden lo que conversábamos al principio, de que haya una planificación de más largo plazo, y que haya un desacople de la gestión de la infraestructura respecto de la gestión política. Uno debiera tener planes que van avanzando independiente de quién salga presidente. Y hoy día no es así. Hoy día hay buenos ministros de Obras Públicas como el ministro Vitar que lograron activar el ministerio, pero depende demasiado de la gestión política y del apoyo político del gobierno de turno y del ministro de Obras Públicas de turno. En circunstancias que no debiera ser así, debiera estar bastante más desacoplado. Parte de eso se trató de revertir de alguna manera el año pasado, o hace un par de años, que se aprobó lo que se llama el Fondo de Infraestructura, que estaba pensado que fuera como una empresa que diera como garantías para las nuevas concesiones y que permitiera entonces aprovechar los flujos futuros de estas concesiones para mantener los niveles de inversión en infraestructura. Se le dio el formato de empresa pública, que yo creo que eso es acertado, con un directorio pluralista, pero por distintas razones, como que se automaniataron, como que se ataron las manos de nuevo, y entonces esta empresa que se llama Fondo de Infraestructura, que yo la veía al menos como un complemento del MOP, como un brazo ágil del MOP para salir de este atrofiamiento en que está un poco metido hoy día, y sin embargo no se ha aprovechado de esa manera. Y por último, pienso que además el MOP, por lo pesado que es desarrollar proyectos, tiende
y privilegia los proyectos grandes, porque dice, si yo me voy a demorar 5, 6 o 7 años en desarrollar un proyecto, finalmente, ¿qué proyectos lo soporta esos plazos? Los proyectos grandes. Entonces, el MOP no se embarca en proyectos pequeños. Yo personalmente pienso que uno podría aplicar la ley de concesiones en muchos proyectos más pequeños, del tipo de infraestructura de educación, infraestructura deportiva, en que centros comunitarios, en que, por ejemplo, el Estado pusiera terreno y privados los explotaran como si fuera un club, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que hubiera un privado que lo explotara y que lo desarrollara, sería fantástico. Aprovechando terrenos públicos hoy día, por ejemplo, que no se están utilizando. Clubes deportivos para la clase media, por decir algo. Eso lo podría hacer el MOP. Existe en España ese tipo de experiencia y el MOP no los hace porque el MOP, esta estructura pesada que yo les digo, finalmente no resiste proyectos más livianos. Se queda en los proyectos más pesados, más grandes, que son los que sabe hacer, los aeropuertos, las autopistas. ¿Ustedes saben cuándo se creó el MOP? No, no me acuerdo. 1887, el presidente Balmaceda. Ah, mira, justo antes de que se empezara el puente, viaducto del Mayeco. El viaducto del Mayeco, eso, el viaducto del Claro, Mayeco. entonces fueron esos tiempos, existía como una unidad de vialidad. Y después, para entender históricamente cómo viene esa formación y lo que estaba contando Clemente, el MOP ahijó, era el encargado de todo lo que era vivienda y urbanismo. Y después se creó el Ministerio de Vivienda y se sacó el MOP. Tenía los ferrocarriles. Después se sacaron los ferrocarriles y se instaló una cosa distinta. Después tenía el metro. Se sacó el metro y se puso una cosa distinta. Después tenía transporte y los puertos. Se creó el Ministerio de Transporte y los puertos salieron para afuera. O sea, ha sido como una gran mamá, una matrioshka, estas figuritas rusas que van saliendo de adentro. Y entonces queda una estructura que está pensada más para definir una estrategia de largo plazo, que no lo hace, tener una gran capacidad intelectual y técnica para estudiar proyectos, que tampoco lo hace. Eso va a haber que cambiarlo. Y entonces ustedes tienen que pensar eso. Eso es una tarea que van a tener que hacer ustedes. Entonces, yo quería preguntarles y proponerles que una conclusión de este encuentro que estamos teniendo, yo creo que debe haber un acuerdo entre la Facultad de Ingeniería de la Católica, lo mismo de ser de la Chile y otras, y el Ministerio debiera crear un espacio para prácticas y para proyectos, de manera que puedan los muchachos estar ahí, hacer preproyectos, se forman ellos y le ayudan al sector público. Yo creo que esa iniciativa, a mí, yo me acuerdo que la empujé, incluso creé en mi tiempo la Academia Presidente Balmaceda, porque yo veía que todo lo que sabía el ministerio se perdía. Un tipo que hacía puentes, no lo aprendía en la universidad, lo aprendía ahí, y se lo llevaba a una empresa después privada, y nosotros no éramos capaces de formar más. Me acuerdo que le mandé una carta a todos los decanos, al de ustedes también en ese tiempo, todos los decanos de ingeniería, le dije, por favor, formen más gente, hagamos un acuerdo con el MOP, formemos más gente. Y creé esa academia para enseñar en esas materias, pero al final terminó haciendo cursos para los inspectores fiscales. Son bien importantes porque cuando el Estado trabaja con privado, tú tienes que supervisar que las cosas se hagan como se hacen. Entonces, formamos supervisores, pero esa cosa debiéramos hacerla más. O sea, las escuelas de ingeniería nuestras, por ejemplo, en la cosa digital, necesitamos más estudios y necesitamos, los jóvenes saben mucho más que los funcionarios que están adentro. O en tema verde, ustedes tienen la vocación de van a tener que hacer innovaciones en cómo se produce. Por ejemplo, vamos a tener que fabricar más cosas en madera. La discusión sobre puentes de madera, que eran los viejos y se hacen puro cemento, hoy día tú tienes tratamiento de maderas que puentes más cortos los puedes hacer, genera mucho menos CO2 en su producción, en su fabricación, y después el material es reciclable y es orgánico. Entonces, esa es una tarea que yo considero bien importante que podrían ustedes también considerar e impulsar para lo que viene, formarse mejor. Y como a los ministros y a los subsecretarios y todo, nadie les dice con un año de anticipación que se preparen, sino que te llaman en la mañana. Entonces,
hay que prepararse. Entonces yo me gustaría que muchos de ustedes se asumen lo público. Ustedes tienen que formarse bien, técnicamente y políticamente. Políticamente no significa estar metido en un partido necesariamente, preocuparse de lo público, porque Chile necesita más gente con capacidad de gobernar. Gobernar hoy día es cada vez más complejo con los problemas sociales, los problemas de salud, los problemas de desarrollo tecnológico, de digitalización, los temas de la variedad y la complejidad de la sociedad. Entonces, fórmense bien, y yo creo que estas reuniones que están teniendo son bien buenas para ustedes y para nosotros también nos ayuda. Así que, no sé si tienen preguntas, porque uno aprende de las Sí, preguntas. de hecho, mi exministro me quitó las palabras de la boca porque justo iba para allá en las preguntas que le quería hacer. Que bueno, dado que la escuela nos proporcionó ciertos datos que nos dijo que la gran mayoría de los egresados de ingeniería UC hoy en día están trabajando en el sector privado. Entonces, mi idea era preguntarle cómo incentivar que la ingeniería, bueno, ingeniería UC tienda a elegir el sector público y qué medidas podíamos tomar para cambiarlo. Bueno, usted dio un ejemplo que era tener esta academia, incentivar a los decanos a que dando práctica y todo eso, que en realidad es una gran idea. No sé qué otra idea secretario puede entregar o si No, tiene más. yo les mostré ejemplos. Yo les mostré ejemplos porque uno puede decir, mira, me encanta la ingeniería, pero yo no voy a hacer invento, yo no soy político y no voy a ser ministro de Obras Públicas. Entonces, como que esta historia, yo estoy fuera de esta historia. Uno perfectamente podría decir eso. Yo no voy a ser ministro, entonces no voy a estar en los roles que ustedes están mostrando. Pero por eso les mostré los proyectos los proyectos de los teleféricos, por ejemplo, que son visibles, o las otras carreteras que hemos hecho, u otros, porque también pueden ser a menor escala o una escala distinta. Esas son iniciativas privadas que uno presenta al MOP y el MOP te dice, sí, es una buena idea. Y te dice, haga los estudios. Y nosotros hicimos los estudios nosotros con los tiempos nuestros. En Ingeniería La Católica hay un curso de evaluación de proyectos de RISI, ¿cómo se llama ese profesor? RISI, de Ingeniería de Transporte, No tomamos nada. de evaluación de proyectos. Entonces nosotros juntábamos con estos amigos, les insisto, yo trabajo como abogado, me dedico a estos temas, pero como abogado, ¿no? Entonces nosotros decíamos, mira, estos proyectos pueden ser interesantes, los juntábamos, le metíamos un poco cabeza, y se los mandábamos a este curso en que los alumnos tienen que evaluar proyectos. Entonces eran alumnos los que nos hacían la pega de desarrollar el proyecto y de evaluarlo. Y a los buenos les pagábamos un poco, que era como una ayudantía, les pagábamos para que nos desarrollaran los proyectos. Entonces, no es que uno necesita ser ministro o ser un gran empresario para poder estar pensando la infraestructura y para poder estar colaborando en diseñar infraestructura. Yo creo que uno puede a distintas escalas. eh, eh, Toda la cosa del metro expreso partió de un equipo del metro que le empezó a dar vuelta a esto y nos planteó el equipo a los que dirigíamos el metro, y ahí lo empezamos a trabajar como un proyecto de empresa. Entonces, uno no necesita, eso es lo que les quería decir, uno no necesita ser ministro o ser gran empresario, ni siquiera necesita estar en el MOP para poder colaborar con la infraestructura pública. Hoy día hay muchas oportunidades, muchos espacios, muchas empresas que tienen la posibilidad de plantear ideas o desarrollarlas. Perfecto. ¿Alguna persona del público tiene alguna pregunta? ¿Se la quiere hacer? Puede abrir el micrófono nomás. No hay problema, no hay mano levantada, así que... Dale, Natalia. Ya. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por toda la orientación y los temas presentados. Ha estado muy interesante. La verdad es que mi pregunta va un poco de la línea con el último tema que se tocó. Yo entiendo que ustedes, el exministro y el ex subsecretario, tienen una experiencia política importante y que eso les ayudó como a llegar al sector público, pero
la verdad es que ingresar al sector público por canales como comunes o más accesibles es súper difícil, la verdad. Yo hice mi práctica en el laboratorio de vialidad y fue siempre como todo súper dateado, súper... No había ningún canal que el ministerio ofreciera para poder ingresar, siendo que uno igual tiene... Yo tenía muchas ganas y actualmente estoy a puertas de egresar y también sigo con muchas ganas de poder ingresar al sector público de manera técnica como ingeniera, nomás aprender porque siento que tengo estoy como una esponja, como que absorbiendo conocimientos y con ganas de aprender mucho, pero en la práctica, a la hora de buscar información, a la hora de meterme a las páginas, no hay nada, y es súper difícil. Los concursos que se abren son para cargos con mucha experiencia, no hay nada como para gente recién egresada. Entonces, bajo esa línea, no sé, la verdad es que me gustaría saber o qué sugieren ustedes como para la gente que está como en esta posición de querer aportar, pero no están como los canales para. No sé si se entiende. Sergio, creo que está silenciado. Está silenciado, Sergio. Fuiste muy clara con tu pregunta, Natalia, y es muy importante tu pregunta. Tal vez de esta reunión ustedes tienen que sacar algunas cosas. Yo creo que sería importante si ustedes, después de todas estas reuniones, van a hacer un balance, supongo, de los puntos que sean relevantes para transmitir a la universidad, para transmitir a sus profesores, o en este caso yo diría para transmitir a los ministerios que tienen que ver con la infraestructura, todos, no solo este. Creo que sería útil, por ejemplo, que ustedes digan del análisis que hemos hecho, nos hemos encontrado con que no nos podemos formar en los lugares donde se están haciendo los proyectos. Queremos que se establezca un canal fluido y que sea transparente. No que yo tenga un pituto que soy pariente del otro para que me pueda ir para allá, sino que los ministerios tengan una cantidad de personas, 20, 30 al año, 50 al año, con un procedimiento de selección que sea anónimo y claro, que no haya aquí favoritismo, y que el propio ministerio aproveche a todos los jóvenes que están ahí con capacidad técnica que le pueden hacer un montón de trabajo. Yo creo que esa es una conclusión, decirle al decano, decirle al rector de la Católica, le vienen a hacer lo mismo las otras universidades y mandarle una nota también al Ministerio de Obras Públicas. Incluso hacer estas cosas públicas, pues son fallas ahí muy importantes. Y enseguida, con las empresas privadas, lo que decía Clemente es muy importante. O sea, allí debiera haber, por último, un fondo, así como, acuérdense ustedes cuando hubo la gran protesta de los chicos, el 2006, de los secundarios, eso me acuerdo bien porque yo era ministro antes, no me tocó a mí, pero uno de los planteamientos que hicieron y que yo trabajé con ellos, hicimos al final del gobierno de Lagos un documento, era financiar las prácticas de vacaciones. Finalmente se puso un financiamiento para financiar las prácticas de vacaciones de los muchachos que tenían que hacer práctica técnico profesional tercero y cuarto medio, a los secundarios en ese tiempo. Después se amplió también a los universitarios. Yo creo que nosotros deberíamos tener un fondo, que puede ser incluso este fondo de infraestructura. Hay una empresa pública, fondo de infraestructura, que está citando Clemente, que podrían pedirle a ellos. Hay una gerenta de esa institución que todavía no funciona. Ahí están dándose bote con... Pero podrían poner un pequeño fondo, el fondo de infraestructura, para financiar prácticas de vacaciones para la infraestructura, de jóvenes de las escuelas de ingeniería, de arquitectura, abogados, que saben y tienen que regular todos estos procesos, otras disciplinas. Yo creo que esa podría ser una conclusión de este encuentro. Ir sacando cosas que... Pero tú tienes toda la razón. Mira, a mí me toca contratar gente que va saliendo de la universidad y es difícil porque tenéis que marcar una diferencia. Entonces la pregunta es cómo tú marcas una diferencia respecto de otros profesionales. Ustedes están en una muy buena universidad, eso es una cosa, las notas es otra cosa relevante, pero
los currículum hoy día, uno busca algo que te marque una diferencia, ¿no es cierto? A veces se valoran emprendimientos o experiencias de servicio público, en eso nos estamos poniendo como los gringos. No sé si ustedes saben que los gringos en su currículum importa mucho el haber realizado experiencias importantes de servicio público, de trabajar en comunidades, en ONGs, en fin. Y yo siempre he pensado que algo que puede también ayudar a marcar la diferencia desde el punto de vista académico es haber publicado o estar escribiendo o estar pensando en la infraestructura. Yo que no soy ingeniero, pero siempre me llamó la atención. Yo venía del ámbito ambiental y de la energía. En temas ambientales y de energía hay 1 o 2 seminarios al día. No a la semana, al mes, al año, al día. Hay 1 o 2, y ahora con lo de los webinars, más todavía. En cambio, en infraestructura hay muy poco. Hay poco, me corrigen si estoy equivocado, se publica poco, se discute poco, se analiza poco. Yo después fui presidente de COPSA, la Asociación de Empresas Concesionarias, y yo dije, mira, aquí no hay nada de análisis. Había una reunión anual que era de vida social, y ahí hicimos unos congresos que hasta el día de hoy se hacen, en que hay foros, hay seminarios de analizar la infraestructura. Yo pienso que si ustedes publican, analizan, piensan la infraestructura y eso lo transforman en algo que pueda ser útil para las empresas, eso puede marcar la diferencia en un currículum. No sé si es muy teórico lo que estoy diciendo, pero de verdad yo por lo menos lo miraría muy bien. Las empresas están buscando proyectos, las empresas están buscando mejoras de gestión. Alguna vez leí en el Economist que decía que todas las industrias se habían modernizado mucho, menos la infraestructura, menos la construcción, que es una de las infraestructuras que menos ha evolucionado en el último tiempo. Y de repente, claro, mejora un material, mejora una técnica constructiva, pero no hay avances como en otras industrias. Entonces, cuando tú puedes incorporar una innovación en un proceso constructivo y eso le puede significar un ahorro relevante a una empresa, ese tipo de cosas son, para eso sí hay espacio y sí se valora en el mercado y en el mundo público. Hay una, para Natalia y los demás compañeros y compañeras de ella que están viendo esto, y para ustedes, hay un asunto que se creó, que ustedes podrían conectarse con él, que se llama el Consejo de Políticas de Infraestructura. Es un órgano privado, pero con presencia pública, de expresidentes, exministros de distintos ámbitos, y que ha tomado la infraestructura como su tarea, pero la toma en paquete, o sea, mete energía, mete el agua, y mete la digital, y mete los ferrocarriles, y mete el metro, y mete la ciudad, en fin. Y entonces se ha estimado cuánto hay, están saliendo estudios, en fin. Y esa institución puede servir de vehículo. Yo estaba pensando, soy miembro de que en una próxima reunión plantear si esta institución puede promover un plan de becas o de práctica, de financiamiento de prácticas de vacación o de financiamiento de tesis en los ministerios que hacen infraestructura, porque si entran 100 jóvenes ahí, aunque sean por tiempos medianos, se forman. Si al final uno adquirió su vocación pública en el ejercicio de la tarea pública. Estoy seguro que a Clemente, a mí, esas tareas nos formaron, y si entramos, yo entré a la Corfo cuando estaba recién saliendo de ingeniería, pero me empapé de que como instrumento para desarrollar el país, los problemas del país, y no hay nada más hermoso que estar ahí, aunque sea poco tiempo de tu vida, porque lo que haces cuenta para todo el país. Cuando uno se sale, tiene que hacer otras cosas. Siempre puede hacer algo, aunque sea un granito de arena, por el interés público. Nunca hay que perderlo, porque uno tiene una responsabilidad en un momento, pero pasa, es pasajero esto. Pero el CPI podría. COPSA yo creo que podría. COPSA es una institución muy importante. Este hombre presidió. Entonces, COPSA podría hablar con las concesionarias y decirle,
¿Por qué no hacemos un programa para formar jóvenes, que vengan jóvenes con un financiamiento pequeño? Además, ustedes, el valor agregado que le van a entregar es más grande que lo que le van a pagar, pero se forman. Yo creo que esa vía nosotros tenemos que desarrollarla. Hay una desconexión, no solo entre la sociedad y la gente, también entre las universidades y las empresas. Yo creo que Chile lo que tiene que mejorar es mucho su interconectividad, tener mucho más espacios de diálogo y de trabajo conjunto. Y en eso yo creo que de esta reunión podría salir algo de ustedes también. Levanten la voz, levanten una bandera. Gracias por la respuesta a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna persona más tiene alguna pregunta que realizar? Yo puedo hacer una. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambos. El relato de ambos es bastante motivador e inspirador para los que estamos interesados en estos temas. Y me pregunto, ligado un poco desde su experiencia, una de las características que al menos desde fuera se ve del ministerio es que tiene gran coordinación con otros ministerios. O sea, finalmente el Ministerio de Obras Públicas muchas veces lleva a cabo proyectos que se desarrollan en otros ministerios, pero la infraestructura es fundamental para ambos ministerios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se logra esa buena comunicación, esa buena coordinación con otros ministerios, como el Ministerio de Energía o el Ministerio de Transporte, por ejemplo? Un ejemplo para contestar qué es lo que está ocurriendo ahora con motivo de la pandemia. El gran problema que vamos a tener en Chile en los próximos, no creo que años, que esto va a ser bien largo por las consecuencias económicas del fenómeno, del problema sanitario, es el desempleo. Los datos van desde 3, 4 millones de personas desempleadas en este momento, que están colgando de un contrato temporal o que se retiraron de la fuerza de trabajo o que se han pasado a la informalidad. O sea, la suma de eso da cifras muy altas. Eso es mundial, no solo es chileno. Pero si a eso le agregas tú el cambio tecnológico, cómo las empresas también están aprovechando este tiempo para automatizarse, inteligencia artificial, sensores, etcétera, y tratando de contratar menos gente. Por ejemplo, vean el cobre ahora, muchas de las empresas con parálisis de cobre o de baja de demanda no van a retomar a todos, o van a retomar a menos y tienen que formar a los que están con más formación digital. Pero todo eso ha planteado el tema del empleo. Entonces, frente a eso, el Instituto de Ingenieros se reunió, empezó a trabajar, y otras instituciones también, de decir, necesitamos hacer un plan de empleo puente 21-22. Que no es como antes que ustedes nacieran, había una cuestión que se llamaba el PEM y el POG en la dictadura, que era un trabajo porque había tal desempleo que la gente la ponían a barrer en la mañana, es la vereda oriente, y en la tarde la vereda occidente, y después se cambió. Entonces ahora hacer empleos que generen riqueza, que concentren inversión en lo verde, por ejemplo, hacer espacios públicos en las ciudades, pavimentar calles de los sectores populares donde no hay veredas, en fin, conectar con agua, la conexión digital de última milla para los niños que no tienen conexión. Entonces, ese plan de empleo se montó y se juntaron los ministerios propios que están articulados en una comisión, que son energía, son vivienda básicamente, transporte, obras públicas, y también se han puesto con menos énfasis, y eso va a venir, la Subdere, y tienen desconectado a los alcaldes. Empezamos a hacer reuniones con los alcaldes, porque los alcaldes tienen muchos proyectos. Si ustedes se han fijado en la pandemia, que los alcaldes han tomado más poder. La democracia, a medida que se desarrolla y los problemas son más concretos, los alcaldes y los municipios avanzan. Es muy importante que piensen también en eso, en los municipios, además de los gobiernos regionales. Entonces, ahí están articulados. Pero como decía también Clemente antes, lo que ocurre es que tú puedes hacer los grandes proyectos. Los grandes proyectos tienen empleo por unidad de inversión muy baja. Entonces, hay otros proyectos que generan más empleo, y que necesitan ser estudiados.
Entonces, ustedes también podrían hacer estudios de proyectos chicos en los municipios, trabajando con los alcaldes. Si las universidades se pusieran en eso, hemos hablado con muchos alcaldes y dicen que no tienen capacidad técnica. Algunos dicen que vinieron unos estudiantes y nos estudiaron un gimnasio, nos hicieron acá, los otros hicieron otra cosa por allá, arreglaron algunas redes de agua, en fin. Entonces, el MOP es importante, pero falta una estructura institucional más estable que coordine la infraestructura en su conjunto. Hay coordinación, no es suficiente. El agua, por ejemplo. A mí me pasó que vinieron varios ministros, el de energía, me dijo, oye, yo tengo que discutir con alguien el tema del agua y lo hago con el Ministerio de Obras Públicas, pero resulta que la gente del Ministerio de Agricultura está diciendo que parte de esa agua es para regar, pero en una fecha que yo la necesito para generar electricidad. Después venían los de minería y decir, bueno, las sanitarias están pidiendo agua, pero yo necesito el agua arriba, entonces ¿cómo hago el agua para mandarla para abajo y me quedo sin agua arriba? ¿Cómo llego agua para arriba? En fin, todos los ministerios empezaban a tener problemas, los de agricultura, minería, energía especialmente, pero también lo que eran los cauces ecológicos de los ríos, que tú no los puedes secar o matar los humedales. Entonces se creó una comisión de agua, que me tocaba presidirla, y pusimos al director general de agua, de secretario ejecutivo. Eso se desarmó después. Se ha vuelto a armar y se ha vuelto a desarmar. Hoy día Chile tiene, según un estudio del Banco Mundial y otros más, más de 40 instituciones que resuelven problemas de agua. No hay ninguna estructura que coordine todo el agua. Entonces, esas son tareas de futuro. Es tú cómo haces organización institucional de problemas complejos que son transversales, que no dependen de un solo ministerio, sino que están todos organizados, todos cruzados. Pero hay que mejorar la interconexión, coordinación interna de los gobiernos, del gobierno en general, para poder enfrentar esto. Yo solo cortito para complementar, yo creo que a nivel de proyectos se ha mejorado bastante en la coordinación gracias al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque la mirada ambiental es holística, entonces te permite ver los distintos aspectos de un proyecto y como participan todos los servicios públicos en ese proceso de evaluación ambiental, entonces se está logrando una mayor coordinación al nivel de proyectos, pero a nivel de política no hay evaluación ambiental de políticas. Existe una cosa que se llama evaluación ambiental estratégica, que lo que busca es precisamente evaluar ambientalmente políticas y que vaya interactuando el territorio con la energía, con la infraestructura, pero eso no ha funcionado bien. Estoy hablando de la evaluación ambiental estratégica. Yo creo que ese instrumento que está en la ley de base del medio ambiente habría que relevarlo más, que tuviera participación ciudadana, que fuera más transparente, más público. Pero sigo pensando que de todas maneras se necesita un equipo pensante del mejor nivel. Ojalá con hartos estudiantes recién salidos, pero sobre todo con los mejores académicos, y que estuviera pensando en la infraestructura. Por último, hay un tema, eso sí, en materia de infraestructura hay algunas cosas en las que no hay muchos consensos. Entonces también hay que avanzar en eso. Las posturas de ingeniería de transporte de la Católica son muy contra el automóvil, por ejemplo, y entonces son más bien como de criticar muchos proyectos de infraestructura. Otras versiones son muy de meter más automóviles, ¿te fijas? Entonces, ahí me parece que además falta una mirada, también generar algún consenso sobre el país que queremos y el tipo de ciudades que queremos. Me parece que todavía estamos en una cosa un poquito talibán de las distintas versiones, de los pro buses y de los pro autos. Me parece que estamos en unas discusiones ideológicas parecidas a las que tenían los políticos en los 60, que tenían miradas del mundo distintas. Hoy día hay mucho más consenso en materia política, hay más consenso en materia económica, pienso, pero en materia de ciudades la verdad que todavía tenemos posturas muy discrepantes.
y eso afectan entonces la discusión y la planificación de las ciudades y de la infraestructura en general. Gracias a ambos por responder. Bueno, podemos invitarlos a comer y seguimos pegando como hasta las 10:30, un buen filete o algo así. Si quieren. Bueno, muchas gracias. Excelente Bueno. instancia. Sí, no sé si alguien más, creo que ya, bueno, ya estamos en la hora. Les quiero agradecer a ambos, al ministro, al subsecretario. De verdad, muchas gracias por participar con nosotros y nosotras. Yo creo que fue una gran instancia donde pudimos aprender mucho sobre lo que es el Ministerio y diferentes infraestructura pública, y cómo estas se pueden llevar a cabo los distintos proyectos y qué cosas faltan en el área. Bueno, les quiero agradecer, no sé si quieren hacer unas palabras de cierre ustedes o algo. Los dejo. No, solo agradecerle a usted la invitación y el honor de poder compartir con Sergio Vitar, un gran maestro, un gran político. Así es que ha sido un honor. Muchas gracias. Yo también, Clemente, me alegro mucho de verte. Ya te mandé, ya pedí que te manden los informes que estamos sacando de prospectiva y estrategia. A Natalia le quiero decir de que debiera tomar este tema que discutimos, redactar alguna nota o conclusiones de esto, hacérsela llegar al decano como representación de los de con Claudio y los demás, Sofía que están ahí, Martín, no sé si los demás muchachos que aparecen conectados pero no aparecen la cara, están. Pero hagan eso, porque los pone en movimiento. Y entonces alguien te puede decir después, bueno, nunca nadie nos pidió, no señor, pedimos esto, pedimos esto. Yo creo que le hacen un gran bien al país. No solo ustedes se forman mejor, le hacen bien a Chile entero, de tener más conexión y más innovación de crear cosas nuevas. Ustedes tienen esa disposición que la gente más edad va perdiendo o no se formó de la misma manera. Así que muchas gracias. Bueno, Chao. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acabamos la sesión. De verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a grabar y les podemos mandar igual el link por YouTube porque va a estar todo subido al canal de YouTube del CAI. Así que